A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerlos aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que te pongas al día con las últimas técnicas de terapia psicológica y también con los mejores terapeutas de Quito, de Ecuador y también a nivel internacional. Les doy la bienvenida en este día. Como ustedes saben, el programa está hecho para ustedes, para ayudarles a resolver dudas, para que sepan de qué se trata la terapia y también para hablar de temas muy interesantes que les puede servir. Como siempre les digo, es normal estar en crisis, es parte de la vida y no hay que tenerle miedo, porque a partir del dolor aprendemos y también siempre recomendarles que vayan a terapia, a romper ese tabú, que solo debemos ir a terapia cuando tenemos una situación gravísima o que nos sentimos de una manera muy, muy mala. Pero yo les recomiendo que siempre vayan a terapia porque siempre hay algo que trabajar y hay algo que mejorar. Les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30 y también que nos pueden ver en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora y van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de los años. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, me parece, que es el tema de cómo manejar la crisis en estas épocas del COVID. Ha habido muchas personas que, si bien lo han manejado de una manera equilibrada, de alguna forma u otra todos nos hemos visto afectados por la situación. Justo hoy estaba leyendo un artículo que no solamente las personas que han tenido el COVID se han visto afectados, sino todos los que estamos alrededor de esta situación, porque algunos hemos perdido personas queridas o hemos tenido familiares en situación de riesgo, hemos tenido miedo de que les pase algo a nuestra familia, incluso el tema de la economía, de alguna manera u otra, todos nos hemos visto afectados y claro, también el tema del encierro, del miedo. Entonces se ha exacerbado un poco en las personas los niveles de depresión y de ansiedad y si bien ya lo vamos aprendiendo a manejar, todavía estamos viviendo una situación muy particular y estamos aprendiendo a salir adelante con esto. Entonces hoy día estamos con el doctor Julio Guijarro, es mi querido amigo Julio que hablamos que siempre viene en enero por alguna razón y no podía fallar este enero. Bueno, él tiene muchos años de experiencia como terapeuta, ha dirigido también clínicas para adicciones y hace unos hermosos talleres de la flor de la vida, muchos lo deben conocer. Y hoy día vamos a hablar con él sobre este tema, cómo manejar la crisis en épocas de COVID. Julio, qué gusto tenerte aquí, buenos días. Para no romper la costumbre, ¿cierto? Sí. En enero, en los límites de enero, no en los primeros días, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y con gusto siempre de verte, Adri, es un regalo estar aquí contigo, así que encantado de estar aquí. Gracias, Julito. Bueno, ¿qué hacer frente a esta época de crisis? ¿Cómo ves tú la situación como profesional, como psicólogo? Bueno, a ver, te voy a contar cómo empezó todo esto de desarrollar un protocolo para el COVID. Empezó porque el año pasado me llamaron de Italia, unas personas asociadas con IRFEYAL, con Fe y Alegría, que me decían que muchos latinos, peruanas, bolivianas, ecuatorianas, estaban necesitando una terapia de emergencia, porque estaban justo en la zona cero, en la época en semáforo rojo en Italia, y que necesitaban mucha ayuda. Entonces, claro, yo me comuniqué con una amiga que enfermó de COVID en Milán, que es una psicóloga industrial muy buena, Fernanda Vargas, y me dijo, mira, yo te puedo ayudar, también tengo experiencia en todo esto porque yo mismo lo pasé, yo mismo lo sufrí, yo mismo me recuperé. Así que con ella y Beatriz Armas, una muy buena psicóloga de Guayaquil, nos reunimos y dividimos un grupo de unas 15-20 personas a 3 pacientes cada uno. Entonces ahí hicimos un trabajo conjunto, yo les di el protocolo que estaba creando y le modificamos un poquito más para que quede
funcional. Entonces ahí yo descubrí un montón de cosas, me pareció fantástico. Justo una chica, Helen, peruana, ella trabajaba con viejitos y empezó la pandemia. Trabajaba, me parece, con 150, creo que se murieron 50, un poco más, un poco menos. Ella fue una de las 11 personas que no desistió, eran como 23, 24 que trabajaban ahí, que se fueron. Y ella amaba su trabajo, tenía una motivación única por su trabajo y ella decía, yo quiero, aunque me duele que algunos se van a morir o se pueden morir, pero por lo menos tienen a alguien que conocen, alguien con quien se pueden despedir, porque ni siquiera pueden despedirse de sus seres queridos porque ni siquiera les dejan estar cerca. Y entonces lograr hacer algo con ellos, hacerles un buen final, un buen morir, para mí es satisfactorio, pese a que es una despedida. Ella pasa el tiempo, yo ya les empecé a ver un poco cuando ya estaban en semáforo naranja, ya en Italia, casi llegando a amarillo, y ella le hace la prueba de COVID y resulta que le dio, nunca tuvo síntomas y ya tenía anticuerpos. Qué interesante. Interesante. Entonces, lo logró sacar por ese sentido a la vida que yo digo que tantas veces hemos hablado contigo y que compartimos mucho, de que hay que ponerle esa gana, esa fuerza, ese plus extra para poder enfrentar las cosas, las crisis, todas estas crisis y esta también. Y entonces yo me acordé de algunas anécdotas, anécdotas cuando hacía prácticas, de que habían enfermos en el HCAM con tuberculosis y todo lo demás, y muchas personas entraban sin protección, pero con mucha voluntad de hacer las cosas bien. Con Trabajadores sociales, psicólogos, médicos, y casi no se enfermaban. No se contagiaban. Quizás por tener el sistema inmunológico alto, por estar positivos, ¿no? Eso, el sistema emocional nos hace tener el sistema inmunológico alto y nos protege de todo. O sea, si tuviéramos el sistema inmunológico muy alto, te juro que esta enfermedad pasara casi desapercibida. Casi, porque igual existe, igual es complicada, igual es muy oportuno protegerse, ¿sí? Entonces, hacemos este estudio. Yo me acuerdo también de Elizabeth Kubler-Ross. Tú de ley le ubicas porque es la inventora de la tanatología, el trabajo con enfermos terminales. Y ella dice en su libro, La Rueda de la Vida, dice, yo tuve la suerte, bueno, suerte entre comillas, de que viví las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, en las 2 como enfermera. Dice, no me acuerdo si en la primera o en la segunda llegaban muchos heridos de guerra, y estos heridos de guerra con muchas infecciones muy fuertes. Dice, a nosotros ya se nos acabaron las medicinas y empezamos a limpiar esas heridas con nuestra saliva y con nuestra boca. Eso lo dice ella en su libro. Dice, no solo yo, sino todo mi grupo de enfermeras. Y dice, ¿saben ustedes cuántas de esas enfermeras se enfermó, se murió, le pasó algo? A ninguna. Increíble. A ninguna. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos esa vocación, esa apertura, elevar nuestra vibración, si hablamos de psicología espiritual, elevar nuestro ser, todas las cosas de más baja densidad no nos van a afectar. Ahora, también es interesante recalcar que si bien al comienzo había un poco de escepticismo médico en relación a este tema de cómo ser positivos, cómo estar con el ánimo alto y cómo eso también influye directamente en la salud, pues empezaron a hacerse muchos estudios, tú sabrás, y se sabe de manera clara y científica que cuando tú estás con el ánimo bajo, esto afecta a tu sistema inmunológico y eres más propenso a empeorar si ya tienes alguna enfermedad o a contagiarte de las enfermedades. Entonces estamos hablando aquí de la relación de mente y salud, que no es un mito, es una realidad, ¿no es cierto? Entonces si yo estoy alegre, estoy contento, mi sistema inmunológico va a estar alto, ¿no? Y esto es comprobado científicamente. Y es como una barrera de protección y funcional. O sea, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que esta crisis, como tú dijiste, las personas pierden sus seres queridos, lo han sufrido. Hay 3 miedos que son los más grandes que nosotros tenemos y manejarlos ya por separado es difícil. Cuando nos los mandan en un solo paquete a los 3, es como los jinetes del apocalipsis, ¿no? Te caen de golpe los 3. Por eso mucha gente de broma decía, bueno, ya es del apocalipsis, ¿no? Sí, el fin del mundo. Tenemos miedo a la muerte, todos tenemos miedo a la muerte. O sea, hay que hacer un trabajo como muy profundo espiritual para encontrar que la muerte es otra puerta y que uno tiene que ir allá contento, por así decirlo, ¿no? Pero la mayoría le tenemos mucho miedo a la muerte. Y nos dicen que esta enfermedad es mortal, ¿cómo no nos va a dar miedo? 2, la crisis económica. Todo el mundo quiere seguridad.
Por eso quiere un buen trabajo, quiere que le paguen, quiere una seguridad futura, no empobrecer, no tener carencias económicamente hablando. Y si empiezan a perder muchas personas del trabajo, si empiezas a ver que los países cierran, que la crisis económica hasta ahora no tenemos claro cómo está realmente, pero no sabemos que no está bien, ¿cómo no nos va a dar temor esa segundo miedo? Y el tercero, no volver a amar a nuestros seres queridos, no volver a abrazarlos, no poderles dar la mano, no poderles dar un beso en la mejilla. Personas que quizás estaban empezando a salir con alguien, anular una relación que estaba empezando. O sea, muchísimas cosas. También yo he visto que el tema del encierro ha exacerbado en las personas. Si habían pequeños niveles antes de depresión o ansiedad, ahora han crecido porque, claro, como tú sabes, cuando se trabaja en terapia, a los pacientes se les invita a ampliar sus recursos. Muchas veces cuando solo nos fijamos en una cosa tendemos a preocuparnos más, pero cuando tenemos un mundo más amplio se amplía nuestra posibilidad de ver soluciones y de poner atención en otras cosas. Entonces ha habido una dificultad en esta época a nivel del trabajo terapéutico de promover que los pacientes amplíen sus recursos, porque a muchas personas les ha tocado estar encerrados meses, ¿no? Hay personas que aún no salen, ¿no? Así es. Entonces, no salen de su cuarto, de su habitación, de su departamento. Entonces eso es terrible porque cualquier encierro, la cárcel, que es una penitencia, ¿no? Es una tortura ver si la persona cambia sus actitudes con la vida. Y un encarcelamiento, en todo caso voluntario, no deja de ser encarcelamiento. Así es. Entonces eso también nos baja. Entonces esos tres miedos, más de estar encerrados, ¿cómo no iba a bajar nuestro sistema inmunológico y cómo no íbamos a estar en una crisis de que cualquier enfermedad nos podía matar? ¿Por qué? Porque nosotros, y eso lo pueden ver en internet, tenemos dentro de nuestro cuerpo más bacterias que células. Son un montón. Obviamente vivimos en homeostasis, ellas viven tranquilas porque nosotros estamos vivos y vivimos juntos. Pero si nuestro sistema baja un montón, cualquiera de esas nos puede matar. No necesariamente el COVID. Entonces, hay muchos que padecieron otras enfermedades y le sumaron al número mayor, pero pasó por eso, porque bajamos muchísimo el sistema inmunológico. Así es, y por eso es que también fijaraste que ha habido el aumento de enfermedades en personas que no se han contagiado de COVID, pero ha habido mucha gente que en esta época se ha enfermado por esta angustia, por esta preocupación. Ahora, ¿qué hacemos frente a todo esto? ¿Cómo podemos salir adelante? Encontrar las soluciones. Bueno, en este protocolo se vieron muchas cosas que a mí me parecieron interesantes. Uno de los puntos que más me gustó, que era el vivir solo por hoy. Porque, a ver, todos necesitamos tener una expectativa. Todos decimos, a ver, yo decía, en diciembre quiero irme a verle a mi sobrina que está estudiando en Francia. Obviamente no se pudo. Y claro, uno puso esas expectativas del año anterior y a ver qué pasaba. Entonces todos planificamos algo, todos decimos quiero hacer esto otro, con las personas que yo quiero, y de pronto se cortan. Tener expectativas en este momento puede ser muy doloroso, porque si nuestra expectativa es muy alta y la realidad social nos manda acá abajo, el dolor va a ser la distancia entre la expectativa y esa realidad. Entonces, si nosotros empezamos a vivir como viven las personas que tienen una adicción solo por hoy, es mucho más manejable. Igual, a un adicto, si le dices no consumas el resto de tu vida, es posible que no lo logre. Pero si le dices solo hoy no consumes, puede vivir toda su vida sin volver a consumir. Entonces acá también es el solo por hoy, y luego iremos viendo qué se va presentando. Solo por hoy soy el mejor hijo, soy el mejor esposo, soy el mejor amigo, soy el mejor vecino, soy el mejor trabajador, soy el mejor profesional, y trato de sacar lo mejor y lo que más puede en este día. En este día soy más feliz y hago las cosas para ser feliz y a los que están cerca. Entonces, si me centro en el solo por hoy, ya logro eliminar esa expectativa de la incertidumbre. No saber qué va a pasar también nos mata. Así es, no Julito. Saber qué nos va a pasar nos mata. Algo que quiero añadir a esto que has dicho tan interesante es el ir construyendo mi día, ¿no es cierto? Bueno, sí, estoy en un contexto complicado, hay dificultades, pero ¿qué puedo hacer yo hoy día desde mi creatividad para que este día sea mejor? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace sonreír? ¿Qué me divierte? ¿Qué me llena? ¿No es cierto? Entonces voy a ser yo quien sea el creador de este bienestar en este día. Entonces voy a ir a leer este libro que me encanta, me voy a preparar ese almuerzo que me fascina, me voy a ir a caminar por la manzana, claro, con las debidas precauciones, me voy a ir al parque, por suerte los lugares abiertos
siguen estando como una posibilidad y además son súper terapéuticos. Salir al parque, ¿qué más? ¿Qué me encanta? Voy a ver una película que me haga reír, voy a abrazar a mis hijos, a mis familiares, voy a escribirle a mi amiga, a mi amigo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo solo por hoy para que este día sea más feliz para mí? ¿Qué mimos me puedo dar? ¿Qué regalitos me puedo dar? Y es bueno eso de los autorregalos. No necesito comprarme cosas exuberantes ni muy caras, pero puede ser un chocolate que me guste, oír una canción que me guste, la música, puede ser jugar, hacer, a veces los juegos en línea también ayudaron mucho, los animalitos de compañía, las mascotas de compañía sirvieron mucho. Entonces, qué sé yo terminé de escribir un libro, que lo tenía ahí postergado por años. Entonces, esas pequeñas satisfacciones internas son buenísimas. Entonces, claro, tenemos que ir, como tú dices, que me encantó eso, construyendo el día a día. Qué maravilloso. Así tiene que ser, paso a paso. Y es bien interesante, escuchándote me pongo a reflexionar que claro, antes teníamos esta idea de control también, ¿no? Entonces empieza el año y voy a anotar qué voy a hacer en cada mes y lo voy haciendo y planifico las cosas. Y ahora estamos con este aprendizaje, este maestro de la incertidumbre, que va muy relacionado a las enseñanzas justamente de filosofías orientales, filosofías budistas que nos han dicho que todo va a cambiar y no tenemos nada bajo control, y nos cuesta como sociedad occidental no poder controlar. Nos encanta controlar, planificar, y ahora nos ha tocado soltar el control y aprender a vivir cada día con lo que hay, ¿no es cierto? Y creo que eso nos enseña y nos ayuda a evolucionar justamente para este trabajo de matar el ego también, o sea, volvernos más humildes con la vida y saber aceptar que no tenemos el control. Pero ¿y cómo podemos ser felices sin tener el control? Creo que sí podemos ser felices, ¿no? Es más, es la mejor forma de ser felices, soltando, siendo flexibles. Yo veía un maestro por YouTube que es muy bueno, seguro lo has visto, Sadhguru, y él decía, estamos viviendo una pandemia que es el sueño de todo maestro espiritual, que estén en su casa encerrados meditando. Entonces yo estoy feliz, dice él, que ustedes no salgan a estar omnibulados por el mundo. Bueno, otra de las cosas que se descubrió, que vimos que era importante, era el trabajo de nuestro diálogo interno, nuestro diálogo con nosotros mismos. Aunque no se crea, antes de la pandemia y ahora en la pandemia, obviamente, más tenemos comunicación con nuestro propio diálogo interno que con otras personas. Entonces hay que analizar nuestro diálogo interno, si nuestras frases son constructivas, si son diálogos creadores, si son diálogos positivos, si son diálogos imposibles quizás de lograr, o si son destructivos, o si son inaccesibles. Entonces, ese diálogo interno también tenemos que es una autoobservación para empezar a mejorar y para no deprimirnos. En ese diálogo interno pueden estar frases de como la famosa ley de Murphy, ¿no? A todo el mundo le va bien menos a mí. Entonces, eliminar esa idea, ¿no? La idea de que el pasado fue mejor. No, puedes hacer que este presente sea mejor. No necesariamente, o sea, sí hay algunas cosas que yo extraño el cine, extraño un concierto, extraño, qué sé yo, jugar fútbol, ir al estadio, pero encontré otras cosas muy interesantes donde hacer conexión y estar bien. Entonces, esa es la idea, o sea, lograr esa transformación. Entonces, controlar mi diálogo interno es importantísimo. Generalmente, cuando hay una crisis, el diálogo interno va a la visión en embudo, a ver solo lo negativo, el punto negro de una inmensa pared blanca. Así es, así es. Y esto es bien interesante lo que dices, porque creo que antes de la pandemia, que justamente ha sido un maestro espiritual esta pandemia, aunque suene raro decirlo, pero nos ha enseñado muchas cosas y seguimos en este trabajo de aprender. Es que antes, bueno, me siento mal, entonces veamos qué me ofrece el mundo exterior, con los placeres del mundo exterior, para no hacer caso a cómo me siento internamente y desplazar tal vez las cosas que tengo que arreglar en mí, yéndome a hacer algo externo, ¿no? Y ahora nos obligaron a irnos adentro, y como dice Sadhguru, sí, ahora tenemos que estar en la casa, que es bien simbólico, tenemos que estar en nuestro interior. ¿Cómo ha estado el interior? Posiblemente estaba un poco caótico, porque la mente tiende al caos si no trabajamos con ella, y es un buen momento para empezar a trabajar con mi mente y reconocer cómo pienso todo el tiempo, cómo es mi diálogo interno. Soy malo conmigo mismo, pienso cosas malas del resto, todo el tiempo tiendo más a la preocupación que a buscar resolver problemas. Entonces esto ya lo había hablado en programas anteriores, y es
empezar a escribir qué es lo que yo pienso constantemente. Un diario puede ser muy terapéutico porque me ayuda a entender cómo veo la vida y yo mismo irme respondiendo. O también empezar a trabajar en tener un diálogo interno más amoroso, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante porque esta pandemia nos abre una puertita para el autoconocimiento y para evolucionar. Lamentablemente a veces a través del dolor aprendemos y esta pandemia nos ha hecho justamente trabajar con nuestro ego, con el control, con el dolor, ¿no es cierto? Y ojalá que de aquí salgamos mejores, ¿no? Yo creo que sí. Toda crisis siempre va a hacer que salgamos mejores, así no nos demos cuenta. Hay un aprendizaje natural que se va a dar. Otra de las cosas interesantes que vimos en este protocolo es precisamente hacer una reestructuración y empezar a buscarnos, lo que tú dices, a encontrar nosotros mismos, a ver quiénes somos. ¿Qué otras realidades hay? No solo es la realidad hacia afuera, sino también esa realidad hacia adentro. Incluso separarse un poco de la realidad hacia afuera, evitando la sobresaturación de información. Porque la sobresaturación de información, que generalmente es, a ver, veo las noticias en el 2, en el 4, en el 8, en cualquier canal, y siempre van a ser como caóticas. Pasó esto, se murieron por aquí, se murieron por allá. O sea, no ganamos nada con eso, porque ahí lo único que hacemos es encerrarnos en una sobresaturación negativa de información. Y también hay sobresaturación, o busquemos de información positiva sobre todas las circunstancias. O sea, para mí algo muy positivo y que yo le estoy repitiendo a la gente es que el COVID no es mortal. No es tan destructivo como lo dicen. Obviamente hay que cuidarse, obviamente no vamos a ir de aquí tú y yo a la fiesta clandestina que hay en alguna parte. No, o sea, tampoco, ¿qué dice la Biblia? Cuídate que te cuidaré, ¿no? Entonces tampoco vamos a jugar en los límites, pero yo he visto muchísimas personas que les ha dado, que he trabajado y que el 90% ha salido. Así el 90% ha salido. Obviamente hay las excepciones y como digamos 2 de cada 10 no lo logran. Obvio, 2 de cada 10 a nivel mundial es una cifra muy grande, pero no es como nos la pintan también. Así es, el otro día un amigo decía esta metáfora, es como que si tú tuvieras unos M&M, ¿no es cierto? Y uno de esos te vas a comer en la bolsa, te puedes morir, el resto no. Tampoco es que vas a coger y arriesgarte a ver si te mueres o no, pero hay un alto porcentaje de posibilidades de que vayas a estar bien. Claro, nos hemos asustado mucho también porque las noticias a veces aumentan un poco la situación, pero pienso que es bueno lo que dice Julio y es saber que en un alto porcentaje podemos salir bien de la situación. Y otro punto que vimos es el efecto del sobreviviente. El sobreviviente, como Helen, como otras pacientes que yo trabajé ahí en Italia, es que, como te decía, terminan transformándose. Terminan siendo un ejemplo silencioso para las demás personas. Es decir, miren, allá alguien que estuvo y lo logró. Entonces empiezas a hacer ejemplos sin hablar. Hay personas que empiezan a hablar. Es casi como las terapias de grupo, ¿no? Que van y hablan de determinadas cosas y ver un sobreviviente de, qué sé yo, de la caída de un avión, de un naufragio. Son personas que empiezan a transformar el mundo. Ser un sobreviviente es algo tan interesante que a las personas les da un motivo de vida, porque entonces tenemos una acción por hacer. Entonces yo trabajo con las personas que ya están saliendo del tema en cómo transformarse en un sobreviviente ejemplar. Entonces eso les llena de alegría, dicen qué bueno que yo pueda hacer algo, qué bueno que yo pueda colaborar, qué bueno que mi experiencia sirva. Digo, claro que sirve, ojo, tu experiencia sin querer dar soluciones, sin querer ser tú la que guíe el proceso de alguien más, eso lo van a hacer terapeutas, psicólogos y médicos. Pero eso de ser sobreviviente y de actuar también es fantástico. Y esas personas lo están haciendo y de una manera muy, muy importante. Entonces también pasar de ser víctima o de pobre de mí, si es que estuve viviendo esa actitud mientras me dio esta enfermedad, a ser un sobreviviente, hacer ese giro, esa resignación, diría Víctor Frankl, o sea, cambiar de signo a esa emoción de negativa a hacerla positiva, es buenísimo. Y esa es una transformación. Entonces uno va a descubrir cosas que no tenía antes. Y eso es muy valioso, el ser un sobreviviente. Súper interesante. ¿Cuál sería el otro punto? Luego empiezas a descubrir también potencialidades que creías que no tenías. Porque tú dices también, nos quedábamos siempre en darnos un gusto hacia afuera, ya sabíamos lo que tenemos que hacer, o sea, me deprimí, me voy a hablar con mis amigos, con mis amigas,
pero ahora que tengo que recurrir a algo, quizás encuentro soluciones que antes no tenía, soluciones prácticas para situaciones emergentes directas. Entonces empiezo a tener nuevos recursos. Esos recursos quizás antes no los había logrado, no los había visto, pero ahora encuentro que sí. Y entonces eso me hace ser, aunque sea un poco trillado, más sabio. ¿No? Y como dice, el diablo es más sabio por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, pasar estas experiencias nos hace volvernos más sabios, saber enfrentar las situaciones. Y entonces eso también es muy valioso. Entonces, y es bien interesante lo que dices. Bueno, ya tenemos que terminar el programa el día de hoy. Ojalá podamos la próxima semana o a futuro seguir hablando, o sea, segunda parte. Sí, poner el dichoso protocolo que no pusimos. Sí, ajá. Entonces, próxima semana le tendremos al Julito aquí también. Y decirles que, claro, cuando estamos en crisis nos toca buscar recursos de donde sea, nos toca inventarnos, nos toca imaginarnos nuevas soluciones, hace que nuestro cerebro se conecte con nuevas conexiones, que salgamos de la zona de confort. Exacto. Y que creamos nuevas cosas. Entonces, es bien interesante eso. Cuando tenemos todo fácil y todo ahí, a veces nos conformamos con eso, pero ante la crisis nos ha tocado reinventarnos y creo que eso es bien interesante como en un proceso de exploración vital. Bueno, mis queridos televidentes, como les mencioné, la próxima semana seguimos. Espero que lo que hemos hablado hoy día con Julio les sirva de alguna manera. También sepan que nos pueden contactar para trabajar en terapia. Julio, ¿cuál es tu número de contacto? 099-839-9961. Es un ajá. Sí, ahora, ese protocolo que está por aquí, seguramente lo tienes tú también, porque los que quieran, no sé, llamen, pídanlo, se les envía, o sea, es un trabajo de ayudar a las personas, o sea, no es por ganar algo, sino por salir más rápido de toda esta situación. Así que queda a los que lo quieran utilizar, ahí listo para que solamente lo pidan. Entonces, si les interesa este tema del protocolo, en donde hay pasos para manejar la crisis de la pandemia, le escriben a Julio o me escriben a mí. Mi número de contacto es 0992-766-914 y también, bueno, hemos estado trabajando con terapia online que ha funcionado bastante bien, entonces es un recurso interesante si me siento triste, si estoy desesperado, no tengo con quién hablar, pues la terapia es un buen camino. Espero les haya gustado el programa el día de hoy y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un buen día.